apartes de mí tu Santo Espíritu, el precioso Espíritu Santo. Revelación de su palabra. Revelación de su palabra. Porque este lugar es ciudad de refugio. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Y el título más grande que me ha dado es ser hijo de Dios. Y me encuentro con una realidad de una iglesia, discúlpame que se lo diga así, que saca versículos de la Biblia que son del reino y para el pueblo de Dios, tirándoselos al mundo. Como por ejemplo, si se humillara mi pueblo. Ejemplo, pueblo Chile. Y ese párrafo de Crónicas no está hablando de Chile, ni está hablando de las demás naciones, está hablando de su pueblo. No sé si me voy a entender. Entonces me puse a pensar, Señor, ¿cuál es el mensaje entonces para el mundo? Y me di cuenta que en la Escritura el mensaje para el mundo es el mensaje de la cruz. Ese es para el mundo. Palabra fiel y digna de ser recibida de todos. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie, porque se dice nadie, no se dice nadie. El otro día me pusieron una música en un matrimonio delante que me inspiró. Y cuando dice nadie, está agrupando también el mundo. San Juan 17, el Señor hace una oración. Padre, te pido que ellos sean uno. ¿Quiénes son ellos? Sus discípulos, su pueblo, los suyos. Para que en la unidad de mi pueblo los demás crean. Entonces me di cuenta que hay un mensaje que es de la cruz para el mundo. Pero el mensaje del reino es para su pueblo. Entonces, ¿qué pasa cuando yo saco principios del reino, mensaje del reino, para querer que el mundo los aplique? Tenemos problemas. Se enojan con nosotros. Son retrógrados. Son poco modernos. Son obtusos. Son, ¿verdad?, gente de otra época. No van con lo que está viviendo la sociedad hoy por hoy. Porque no estamos hablando en la misma frecuencia. Porque, por ejemplo, tomando solamente un punto, cuando usted va a hablar acerca de un tema como el homosexualismo, usted tiene que saber conversarlo, ¿verdad? Porque si usted le dice, vamos a hablar de este tema, y alguien que no es del reino le dice, ok, y usted le empieza a hablar que es abominación al Señor y que Dios lo aborrece y todo lo demás. Le pregunto, ¿es abominación al Señor? ¿Sí o no? Ok, ¿usted lo entiende así? Yo también. Pero el que está en el mundo no. Entonces ahí tendríamos que ver, ¿desde qué faceta vamos a hablar? ¿Desde una faceta espiritual? Ahí nosotros no entendemos porque es nuestra misma frecuencia. Pero desde una faceta social es diferente. Psicológica es diferente. Emocional es diferente, biológica es diferente. Entonces nosotros a veces no nos damos a entender porque el mundo está en tinieblas, porque fue habilitada por la oscuridad y nosotros queremos trasladarle un mensaje que es del reino, pero primero tenemos que trasladarle el mensaje de la cruz para que ellos vengan a Cristo y cuando vengan a Cristo le trasladamos las verdades del reino. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ese sería el orden. Ok. Y como estamos viviendo entonces tiempos finales, el problema es que a veces a la misma iglesia se le ve oscuridad. Voy a la carga con esto. Porque yo creo que, y así lo dije el domingo, que uno de los tiempos que son heraldos, cuando digo heraldos son aquellos proclamadores. Los heraldos son los que tocaban trompeta y proclamaban que venía, ¿verdad?, un campeón, o venía, ¿verdad?, un victorioso, o era presentado un gladiador. Entonces él salía el heraldo tocando una trompeta y decía en el circo, ¿verdad?,
en el campus griego donde peleaban, y de Cerro Navia viene fulanito de tal a pelear en el combate cuerpo a cuerpo, y ahí aparecía, ¿verdad?, el musculoso, y entraba a la batalla, el heraldo. Pablo entonces dice: no sea que yo, habiendo sido heraldo, venga a ser eliminado. Heraldo era el que anunciaba lo que iba a venir. Entonces nosotros, hermanos amados, entendiendo ese mensaje de que hay, ¿verdad?, oscuridad, de repente la oscuridad se mira hasta la misma iglesia, y eso es peligroso. ¿Por qué digo peligroso? Porque para el sistema nosotros pudiésemos ver cosas que son normales para ellos, pero cuando esas cosas se empiezan a ver dentro de la iglesia, eso es anormal. Vuelvo a la carga con esto. El apóstol Pablo dice: no os digo que no compartan con el que es borracho, con el que es de alguna manera el que roba, el que miente, voy a parafrasear, el que engaña, el que hace cualquier cosa, porque si no tendrían que salir del mundo. Pero os digo que no compartan con ninguno que, llamándose hermano, practique estas cosas. Con el tal ni coman. Ahora, si uno va y enseña así, no, demasiado legalismo. El otro día me dijeron: pastor, ¿usted qué opina? Porque yo creo que Jesús protestó. Yo le dije: ¿cómo así? Claro, cuando entró al templo, él hizo una protesta, volteó las mesas de los cambistas y protestó. Y yo le dije: no. ¿Dónde estaba? En el templo. Ok, ¿y el templo no es el ambiente de Dios? Si el templo, dice la Biblia, que casa de oración fue llamada, entonces estaba en su ambiente. Entonces, no es que él protestaba porque hablaba con vehemencia. Y yo le pregunto: ¿y a quién le hablaba con vehemencia y con fuerza? A los fariseos, a los escribas, a los religiosos. Pero ¿cómo le hablaba al publicano, al pecador, a la prostituta, al que se arrepentía? ¿Cómo le hablaba? Con amor. Fíjese el mensaje. ¿Cómo le hablaba Juan el Bautista a los fariseos? Generación de víboras. ¿Cómo andaría usted si le dijeran así? ¿Qué les enseñó a huir de la ira venidera? Como que ellos, ¿verdad?, entendían que el bautismo en agua era una puerta para escaparse de aquella sentencia que venía. Entonces hay toda una normativa que el Señor comienza a darle a su pueblo. Y aquí me quiero detener un momento. ¿Por qué? Porque pareciera una locura. El Señor dándole normas a su pueblo: no pasen a sus hijos por fuego. A su pueblo. Y uno dice: eso es para el mundo, pero se lo dice a su pueblo. No ayuntaréis con animal. A su pueblo. No tendrá relación con su hermana, ni con su padre, ni con su madre, ni con la hermana de su madre, porque la desnudez de su madre, su padre, virará. A su pueblo. No estafará, no engañará. A su pueblo. Entonces yo aquí tengo unos hermanos que son abogados, y en algún momento le pregunté: ¿de dónde nacen las leyes? Y ellos me decían: de las cosas que se iban infringiendo, dan la oportunidad de la ocasión de que nazca una ley. Entonces fíjese que eso me dio a entender que Dios tuvo que normar con ley, porque su pueblo estaba en oscuridad. Tremendo. Entonces miremos un versículo que está en el libro de Salmos 16, verso 7, y dice: bendeciré a Jehová, que me aconseja. Diga conmigo: me aconseja. Y aquí quiero puntualizar esto: y aún en las noches, ¿qué dice? ¿A qué? O sea que cuando usted se va a acostar,
porque en la noche, ¿verdad? Usted está durmiendo generalmente. El Señor le comienza a enseñar a su conciencia. Qué tremendo, ¿ah? ¿Ha escuchado las palabras cuando dice, este es un inconsciente? ¿Usted lo ha escuchado? No, si ese es un inconsciente. Yo he escuchado, por ejemplo, a una persona que tiene a su padre que es abuelo, viejito, ¿verdad? Y apenas puede hacer las cosas. Y estaba yo en Estados Unidos, en los supermercados. No sé si te impresionó eso, a mí me impresionó. Los abuelitos trabajan de empaque, ¿verdad? Pero abuelito, pues hermano, yo estaba comprando y estaban así. Y yo le decía, abuelito, ¿qué hace acá? ¿No tiene hijos? ¿No debería estar usted descansando? Es que no, tengo que trabajar. ¿Cuántos años tiene? Casi 80. 75 años. Entonces, esos hijos que tienen a sus padres trabajando con 75, 80 años, hermanos amados, que apenas se pueden mover, nosotros diríamos, son unos inconscientes. Si el hijo tiene 20 años, 25 años, 28 años, trabaja, tiene un buen sueldo, y sus padres, ¿verdad?, trabajan en el sistema del esfuerzo, porque no pudieron estudiar y le dieron estudio a sus hijos, y sus hijos viven todavía con sus padres, y de repente los padres están apurados por pagar la luz, el agua, el internet o la comida, y el hijo no aporta en nada, ese hijo es un inconsciente. Habla, Padre. Entonces, que Dios nos enseñe a nuestra conciencia, entonces tiene directamente relación con tener un sentido común acorde a lo que nosotros decimos ser. Si nuestra conciencia no está en luz, va a estar en oscuridad. Y si está en oscuridad, estamos a paso que las tinieblas estén gobernando nuestra vida. Miremos este mismo versículo en otra versión, en la traducción del lenguaje actual. Dice, yo te bendigo por los consejos que me das. Y mire lo que dice ahí. Tus enseñanzas me guían, ¿dónde? En las noches más oscuras. Yo no sé si usted se da cuenta, pero hay un mundo que está en oscurantismo. Hay un mundo que no le es clara la palabra, que no logra tener revelación de la palabra. Y ese oscurantismo también ha llegado aún a las iglesias donde no hay una revelación de la palabra. Batallando, hermanos amados, por cosas que son de antaño y que no deberían estar en la agenda de ninguna iglesia, como por ejemplo engrandecer el nombre de un pastor, de un ministro, de una denominación. Eso, hermano, debería estar en una agenda arcaica, pero no en el tiempo de hoy. Porque en el tiempo de hoy nos andamos buscando. Mire, hoy día yo estuve orando con mi pastor allá en Plaza Italia. Y estuvimos orando. Y yo llegué, me acosté como a las 3 de la mañana y mi esposa, y yo le dije, ¿mañana vas a ir? Me dijo, yo creo que sí. ¿De verdad? No, de verdad le dije. Y después cuando me estaba acostando, capaz que no, dije, porque puede que me quede dormido. Y después vamos a estar todo el día y toda la noche sin parar. Entonces dije, capaz que no. Y yo cuando me puse a orar, le dije, Señor, si quieres que vaya a orar mañana ahí con mi pastor, despiértame tú. Porque yo le puse el despertador, pero uno se conoce, ¿verdad? Entonces dije yo, despiértame tú. 7:15. Y yo hice así. Y no me voy a quedar dormido. Y dije, bueno, amén, Señor. Y me levanté, me duché, todo el asunto, tomé el vehículo, tomé mi Biblia, me puse mi polera así bien canuta, quiero orar por ti. Y me fui allá a orar. Cuando llegué, estaba mi pastor ahí. Entonces yo llegué,
me puse detrás de toda la gente a orar. Señor, ayúdanos aquí. Después dijeron, los pastores que están aquí, acérquense. Bueno, me acerqué para allá. Me puse atrásito ahí. Señor, oramos ahora aquí. Entonces mi pastor me dice, se da vuelta y me dice, hola Ronaldcito, hola pastor, ¿cómo estás? Bien, me dijo, ya vamos a orar. Nos fuimos para allá. Y de repente dice, ya, tú te vas a quedar aquí, Ronald se queda aquí y tú te quedas aquí. Listo. Y yo me puse ahí en mi lugar donde me dijeron y me puse a orar ahí. Señor, aquí rogamos que aquí, ¿cómo ora usted? Y listo, hice mi pega. Lo que tenía que hacer lo hice. Terminé, ok, nos despedimos, Dios le bendiga. Y me voy. Y me mandan unos hermanos que empiezan a decir, pastor, te vimos en la tele y te grabaron. Y me empezaron a mandar fotos y videos y tenía idea, hermano. Más encima salía todo arrugado, hermano, en la tele. Salía así. Cero, hermano. Porque cuando uno está en la iglesia, hermano, le sacan una foto como una. Pero ahí les hagan todo, hermano, todo desperfilado. Pero porque, ¿a qué voy con esto? Que en la agenda de hoy nosotros no pudiésemos andar así. Vienen las cámaras. Si estamos orando por la nación, pues hermano, no vamos a andar ahí. Entonces, eso es estar desubicado, ¿no? ¿Sí o no? Es desubicarse, pues hermano, no es saber lo que estamos haciendo. Entonces, hoy necesitamos que Dios nos enseñe nuestra conciencia. Hoy estamos en la noche. Iglesia, que Dios en esta noche enseñe nuestra conciencia. Que tengamos un pensamiento acorde a lo que Dios quiere que entendamos. Estamos en tiempos finales. La venida del Señor está pronta. Y en nuestro anhelo ministerial con los pastores, aquí está el pastor Alex, está el pastor John, está el pastor también Alex de allá de Lo Prado, está el pastor Neftalí. ¿De qué parte es Neftalí? Quinta Normal también está por ahí. Está el futuro pastor, ¿verdad? De Puerto Montt, que está ahí también. Así que, y quizás cuántos pastores más tengo aquí en cierne, ¿verdad? Que están ahí esperando su oportunidad. Tranquilos. Pero la agenda sería decirle al Señor, Señor, limpia nuestra conciencia. Es nuestro anhelo ministerial que la mayor cantidad de iglesias se vaya con el Señor. Es nuestro anhelo. Yo quiero que usted se vaya con el Señor. ¿Usted se quiere ir con el Señor? Porque si se queda, la ver fea, hermano. Dígale que está al lado. No te quedes. Por favor, no te quedes. Ok. Entonces ponga atención. Me enseña mi conciencia. En las noches me guía con sus enseñanzas en la oscuridad. Porque yo le partí diciendo que Dios conocía la oscuridad. Él sabía lo que miraba y lo que estaba ahí. Otra versión dice, bendeciré a Jehová que me aconseja y aún en la noche me corrige mi conciencia. Wow, yo le pregunto, ¿ha tenido un sueño donde Dios la ha corregido? Oh, usted como que se despierta y se arrepiente al tiro, ¿verdad? Sí, como que abre los ojos y usted se baja de la cama así. ¿Por qué? Porque esos sueños son como súper reales, así como que Dios le está diciendo amén y usted amén. Quiere arrepentirse enseguida, pues hermano, pidiendo perdón por lo que hizo, por lo que no hizo, por lo que pensó, hasta por lo que soñó. Porque en los sueños, hermano, en las noches, cuando usted descansa, Dios le corrige también. Le muestra cosas que está mal. ¿Usted se ha soñado desnudo? ¿Hay alguno que se ha soñado desnudo? Cuando alguien se sueña desnudo es porque está perdiendo sus privilegios de hijo. Así que tiene que lograr entender el lenguaje de los sueños, porque ahí Dios nos está enseñando, nos está corrigiendo, nos está sellando su doctrina. Entonces en las noches nos enseña nuestra conciencia. En las noches sus enseñanzas nos muestran el camino en la oscuridad. En las noches nos corrige nuestra conciencia. Salmo 26, verso 2. Examíname,
oh Jehová, y pruébame, purifica mi conciencia. Purificación en la conciencia. Jeremías 17, versículo 10. Yo, Jehová, escudriño el corazón y examino la conciencia. O sea, como que el Señor viene y dice, a ver, vamos a ver qué estamos pensando. A ver, no, esto está mal. Esto está mal, esto no. Vamos a ver, mi hijo acá aceptó al Señor, aquí, no, pero tiene mucho ego. Quiere ser pastor, pero quiere ser pastor porque tiene mucho ego. No es porque no tenga amor a las almas. Y acá este me pide que le dé, quiere ser millonario. Pero aquí veo que en su conciencia que, no, quiere ser millonario para andar puro viajando. No, ¿cómo es? Me pide que le prospere, pero no tiene corazón dadivoso para la obra. Está mal, tengo que corregir, tengo que modificar esta estructura. Y fíjese que es tan importante la faceta en la noche de la conciencia que el enemigo busca también trastocar en la noche nuestra conciencia, sembrando pensamientos inadecuados. Por eso que en la noche, hermanos amados, cuando usted duerme, una de las traducciones para dormir es morir. Es morir. Como que el Señor cada día en la mañana se renuevan sus misericordias y nos da un poder ejeiro. Nos levanta. Porque dígame usted si no es un poder de parte de Dios que usted en la noche cierre sus ojos, su cuerpo quede, hermanos amados, postrados, y en la mañana la misericordia de Dios se renueva y ejeiro te levanten para un nuevo día. Ese es el Señor, el poder del Señor para levantarte. Entonces el enemigo quiere trastocar pensamientos, ideas, la perspectiva de Dios, la perspectiva del diablo, la perspectiva del hombre, la visión de Dios, la visión del diablo, la visión del hombre. Tenemos que lograr discernirlas. Conciencia, y aquí me encontré una palabra hebrea que tiene que ver con riñón. Examina mi riñón. Interesante. Ahora, una de las estrategias del ocultismo, hermanos amados, es que dice la Biblia en el profeta, no recuerdo cuál, que se puso en la encrucijada, en la bifurcación del camino, y que se dio cuenta quien consultaba, en una traducción dice el riñón, como una forma de capacidad espiritual para a través de los riñones poder indagar en las cosas que podían venir. Y cuando yo miro acá, esta palabra está hablando de conciencia y está hablando también de pensamiento, de corazón y de mente. O sea que el Señor tiene que enseñarle a nuestra mente qué es lo que debe corregir, qué es lo que debe ser purificado, qué es lo que tiene que ser estructurado. Y en esta noche de vigilia, como pueblo de Dios, tenemos que rogar que Dios purifique nuestra conciencia. Como bien dijo mi hermano, podemos nosotros saber de la bestia de Apocalipsis, de las trompetas, de los hay, de las copas, pero si usted sigue teniendo una mentalidad inmoral, usted está mal. Usted tiene que limpiar su mente, limpiar su corazón, limpiar su interior. Amén. Ahora mire, por favor, Proverbios 4, verso 19. Si hablamos que el Señor nos enseña, nos corrige, nos purifica, nos examina nuestra conciencia por las noches, aquí la evidencia de la oscuridad en la vida de un hijo de Él, la vemos en este primer ejemplo. Proverbios 4, 19. Traducción lenguaje actual. La vida de los malvados es todo lo contrario. Es como una gran oscuridad donde no saben ni en qué tropiezan. Y mire, hermanos amados, qué peligroso es esta faceta de la oscuridad. Cuando un hijo de Dios le absorbe la oscuridad, ya no se da cuenta en qué está tropezando.
ya no se da cuenta que está haciendo mal. Ya no se da cuenta qué cosas tiene que corregir. ¿Se acuerda usted que el rey David como que le absorbió la oscuridad? ¿Se acuerda que en algún momento él no tenía una revelación de su pecado? ¿No se le había revelado? Porque tenemos que orar para que Dios nos revele nuestros pecados, ¿verdad? Las cosas que estamos haciendo mal. Y le pedimos al Señor, Señor, revélanos las cosas que estamos haciendo mal. Porque a lo mejor usted está ofendiendo a su esposa y no lo sabe. Ofendiendo a su esposo y no lo sabe. A lo mejor se está comportando de manera inapropiada con su empleador y no lo sabe. Y usted pensando que está justo. Por ahí escuché un testimonio de un hermano que tenía una empresa y decía, pastor, yo no sé qué quiere la gente. Yo no sé qué quieren los trabajadores. Yo les pago más del sueldo mínimo. Me esfuerzo por ayudarles. Me esfuerzo por proveerle una fuente de trabajo. Y lo único que me hace son problemas. Entonces, a veces, hermano, el que está en oscuridad no se da cuenta en que está tropezando. Para el sistema vive con sus normas, pero para el Hijo de Dios tiene que haber una revelación en que está tropezando. Porque escúcheme bien, antes que nos vamos con el Señor vamos a tener que ajustar varias cosas que tenemos que ajustar. Oh, yo le pido al Señor que Él nos ayude a ajustar nuestra vida, a ajustar nuestro comportamiento como padres, como hijos, como esposos, como trabajadores. A lo mejor batallas con adicciones, batallas con facetas de inmoralidad, batallas con la codicia, con el orgullo, con la soberbia, con la altivez, con tu mal temperamento, tu mal carácter. Y a lo mejor no te das cuenta que estás dejando mucha gente herida en tu camino. Y David no se daba cuenta. Me impresiona eso, hermanos amados, que David fue un excelente rey. Mató gigantes. Hermanos amados, componía salmos que llegaban a la presencia del Señor. Era reconocido por la gente. Tenía muchos méritos militares, reales, como valiente, como guerrero. Pero en la faceta paternal cometió muchos errores. Amnón, su hijo primogénito, el principio de su vigor tenía una genética inmoral muy fuerte. Esa es la figura del hijo consentido. Amnón es el hijo consentido. ¿Sabe lo que le están enseñando, hermanos amados, a la nación chilena? Le están enseñando ocultamente: si no te dan lo que tú quieres, revélate. Eso le están enseñando. Y cuando usted no lo corrige, su hijo va a empezar a ser un hijo consentido. Si usted no le da lo que él quiere, se va a rebelar. Le van a levantar la voz, le va a hacer escándalo, le va a pegar portazo hasta que usted le dé lo que él quiere. Porque es una generación consentida. Ahora imagínese Amnón, el primogénito del rey. En la nación unida, las 12 tribus unidas, Dios le dio territorio, reconocimiento, liderazgo. Todo el pueblo amaba a David y tiene su primer hijo. Imagínense cómo andaba Amnón por el palacio. Andaba así como: por favor, respétenme, yo soy el futuro rey. Él tenía criadas a su servicio, tenía la economía a su servicio, tenía las pieles que él quería, tenía las concubinas que él quería, tenía todo lo que él quería. Pero como fue un hijo consentido, un día se le cruzó que él quería a su hermana. Y como era algo inapropiado, pero como le habían forjado el consentimiento en él, él no supo aceptar que no podía tener lo que no se le podía dar. Y él, dice la Biblia, que se enfermó de amor por su hermana, a tal grado que con un famoso amigo planificaron un plan para poder él concluir su cometido: violar a su hermana. La engaña, la viola, y dice la Escritura que cuando la viola satisface su deseo y luego la aborrece.
en la faceta del hijo consentido. Toma lo que quiere, luego lo desecha. Toma lo que quiere, luego lo desecha. Papá, cómprame esto, se lo compra, pum, al otro día en el piso, lo desecha. Toma lo que quiere, luego lo desecha. Y así tenemos también un montón de hijos consentidos. Dame una iglesia, la tengo. Ocúpenme, no me ocupan, lo desecho. A donde a mí me ocupen. Y fíjese algo, hay mucha gente que anda así tropezando y no se da cuenta. Amnón hizo eso. Luego que hizo eso, Absalón, hermano de su hermana Tamar, habló con su padre y le dijo lo que había hecho Amnón. Y le dice a su papá, papá, Amnón, tu hijo violó a mi hermana. ¿Qué vas a hacer? David dice en la escritura que se enojó mucho y no hizo nada. ¿Cómo no le va a decir nada? No le hizo nada. Y Absalón comenzó a crecer con rebeldía. ¿Por qué? Porque no vio que su padre operó en justicia. Si usted se da cuenta y sigue el hilo conductor, Absalón se rebela con su padre, manda a sus siervos a matar a su hermano Amnón, su hermana Tamar queda en miseria, ya no era considerada dentro de las doncellas, no podía acceder a cierta bendición. Por ahí nació otro hijo que se llamaba Adonías, y dice la escritura que Adonías no le hablaba a su papá ni para bien ni para mal, no le decía nada. Entonces David no se estaba dando cuenta en qué estaba tropezando, como que le absorbió la oscuridad y él pensó que la provisión económica o el hecho que los hijos tuvieran lo que quisieran bastaba, y no se preocupó de forjar hijos con un carácter de acuerdo a lo que representaban en la ciudad, en el reinado y para Dios. Que Dios nos ayude, hermanos amados. Cuando yo veo eso, David, hermanos amados, construye todo esto, y en algún momento él un día miró en su terrada a una mujer bañándose por su ventana, ojo, por su ventana. Empezó a codiciar algo con sus ojos por su ventana y vio a Betsabé. Y cuando la Biblia dice que una mujer es hermosa, es porque es. Como por ejemplo cuando dicen Absalón era el más hermoso, de hombros elevados, su cabellera pesaba no sé cuántos ciclos en peso, y era, dice la Biblia, que el más lindo. Y cuando pasaban las doncellas decían, Absalón, Absalón. Pero así, hermano, calidad, como usted, hermano. Y fíjese que así dice la escritura que era Betsabé. David la manda a llamar, y cuando la manda a llamar, adultera con ella. Adultera con ella. Luego, hermanos amados, se arregla, se alista y le dice, muchas gracias, que Dios la acompañe. Y luego Betsabé, dice la Biblia, Davidcito, estoy embarazada. Y David dice, Dios santo. Manda a llamar al esposo a través de un plan, ¿verdad?, de esposos felices. Y le dice, disfruta a tu compañera, vive noches de gloria, y el gobierno te va a sustentar todo. Y Urías no lo hace, hermano, sino que tenía más integridad que el rey. Y no lo hace. Y David no hallaba cómo meterlo en la cama de Betsabé para poder pasarle el gol. No hubo caso. Y luego dice que lo manda a matar. A Joab, póngalo en la parte más agresiva de la guerra, que lo maten y que acaben con él. Y cuando ocurre esto, David piensa, ahora listo, vágame a Betsabé, yo me caso con ella, y el hijo que está esperando es mío, gloria a Dios, primerizo, bendito sea el Señor, aleluya, aleluya, y aquí todo está bien. Y de repente aparece el profeta. Le dice David, hay un hombre que tenía una corderita, vino otro de lejos, vino un amigo, este tenía muchos corderos y este tenía una sola cordera. Y este vino y le quitó la única cordera que este tenía. ¿Qué harías tú, rey? El tal debe morir y debe pagar 4 veces más. Y el Natán le dice a David, ese hombre eres tú. Y David dice, ¡ay! He pecado.
y no se había dado cuenta. Usted sabe que la oscuridad hace que la persona no se dé cuenta en qué está tropezando. Se empieza a involucrar en una relación inadecuada con la compañera de trabajo. Oye, que viniste bonita hoy. Ay, gracias. Y al otro día, oye, que estás guapo hoy. Oye, gracias. Oye, tomémonos un cafecito. ¿Qué le hace el agua al pescado? Si Dios no me prohíbe tener amistades, vamos a compartir. No hay problema. Oye, ¿sabes que tengo una palabra para ti? Te la voy a compartir allá en la fuente alemana. O tengo una palabra ahí, como un hermano aquí que me contó que un famoso profeta le dijo a la esposa del hermano: tengo una palabra para ti. El hermano no estaba, se le dijo a la esposa. Y la hermana le dice: entrégame la palabra. No, pero te la voy a entregar en el Copeli a las 7. En el Copeli a las 7. Mire, quería llevarse a la hermana a un restaurante y ahí entra. Si tiene una palabra profética, suéltesela al tiro. Pero se la quería llevar a un restaurante a ella sola. Sospechoso. Entonces la gente no se da cuenta en qué está tropezando. Es como Aarón. ¿Quién hizo el becerro? No sé. De repente habían anillos, habían aritos, habían cadenas y de repente salió este becerro. ¿Quién fue? No sé. ¿Fuiste tú? No, no fui yo. Salió solo. Y él era el que construía el becerro, hermano. Y de repente como que la esposa, ¿por qué siempre me meto yo en este tema? ¿Será verdad una asignación? La esposa le dice: Lucho, ¿sabes cómo que siento que andáis en algo raro, Lucho? No, yo no. No, te equivocás, no. Tú siempre que andáis pensando cosas raras. Y el Lucho sí andaba haciendo cosas malas. Solamente que en su visión estaba oscurecida. Entonces no se daba cuenta que un poquitito, otro poquitito lo estaba haciendo tropezar. Porque ningún edificio se derrumba de la noche a la mañana, sino que comienzan a haber pequeñas grietas que empiezan a socavar, a hacerle perder fortaleza hasta que se desploma. Cuando usted ve a alguien que ya termina en su etapa, en su ocaso, y usted lo ve en una condición final, no va a pensar que eso ocurrió en el momento. Ese hombre o esa mujer poco a poco fue construyendo su ruina. Iglesia, roguémosle al Señor que Él nos permita ver en qué estamos tropezando. ¿Tienes un pastor? Examínate. No sea que estés llevando una mala relación con tu pastor y estés tropezando. ¿Estás casado? Examina tu matrimonio. No vaya a ser que estés tropezando haciendo cosas inadecuadas. ¿Estás administrando tus finanzas? Examina tus finanzas. No sea que estés tropezando en lo inadecuado en tus finanzas. Examina cómo estás educando a tus hijos. A lo mejor estás tropezando y le estás enseñando mal. Como por ejemplo, mi hermano me contaba que antes de venir para acá, había una niñita era, que salió, ¿verdad? Y le dijo: ¿dulce o piñera? No le dijo dulce o piñata, dulce o piñera. Y la mamá estaba ahí. Entonces como que a mi hermano ahí le dijo, a la mamá le dijo: usted enséñele bien a su hija. Porque usted está entregando a su hija una fiesta pagana. Y le empezó a besar. En 5 minutos le hizo un discipulado 2. Ahora la vecina quedó así. Me dejáis para adentro. Quedó ahí mirándolo y no le dijo nada. El tema es que nosotros podemos estar formando cosas inadecuadas en nuestros hijos y no estamos dando cuenta que estamos tropezando. Por ejemplo,
hay una ruptura matrimonial, padre y madre. Los hijos no son, hermanos amados, la moneda de intercambio entre los pleitos de los padres. Entonces de repente los padres se divorcian y andan buscando que los hijos, ¿quién la apañe más? ¿Quién apoya? ¿Apoyáis a tu papá? ¿Ah? El partidismo, o estáis con tu mamá. Porque si estáis con tu mamá, no estáis conmigo. Y tú sabes que tu mamá es la culpable. Y el niño crece, la mamá es la culpable. Y cuando ve a la mamá, no, yo no quiero nada contigo, mamá, porque el papá me dijo que tú eres la culpable. Porque el papá el otro día estaba cantando, usted es la culpable de todas mis angustias. O sea que usted es la culpable. No, hijo, yo no soy la culpable. Tu papá es el culpable. De hecho, tú eres igualito a tu papá. Cuando te veo, me recuerdas a ese hombre que no lo quiero ver en mi vida. Y el niño crece con esa cosa en su corazón. Mi mamá no me quiere. Porque yo le recuerdo a mi padre. Entonces, su padre no se da cuenta, ni su madre, que está tropezando en lo que está enseñándole a su hijo. Los padres que están en la iglesia se sientan a tomar una once, un almuerzo, y empiezan a hablar en la mesa del pastor, de la pastora, de los hermanos. Y su hijo y su hija tienen 5 años, 6 años, y están comiendo. Pero están. Y cuando llegan al templo, van a andar buscando al famoso hermano que andaban hablando en el almuerzo. O cuando vean al pastor, si los papás decían cualquier cosa mala del pastor, van a decir, ahí está el pastor, ya. Ustedes sí. Pero si los padres hablan bien, sus hijos, ¿cómo van a hacer? Van a hablar bien de sus pastores. Iglesia, cuidémonos en la oscuridad para que no nos ciegue y no nos demos cuenta en que estamos tropezando. Amén. Mire, hablando acerca de esa oscuridad, Isaías 29, verso 18, dice la palabra del Señor: en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán desde la oscuridad y desde las tinieblas. Ponga atención, quiere decir que la ceguera tiene su ambiente. La ceguera tiene su ambiente en la oscuridad y las tinieblas. La promesa es que los ciegos desde la oscuridad y las tinieblas podrán ver con la ayuda del Señor. Pero nos da a entender que la ceguera tiene su ambiente, su atmósfera, la oscuridad y las tinieblas. Si alguien es ciego espiritual, no va a lograr ver la bendición nunca en su vida. Hermanos amados, la bendición puede estar más cerca de lo que usted se imagina. Yo le digo esto a los jóvenes. Cuando los jóvenes se empiezan, hermano amado, no me gusta aquella, no me gusta aquella, no me gusta aquella, esta tampoco me gusta, como si ellos fueran los Brad Pitt del reino. Habla Señor, ¿cierto? Al revés igual. Y de repente ese hermano que está ahí o esa hermanita es su bendición, en la que Dios tenía para él. Hay hartos jóvenes en esta noche. Parece que el Señor está hablando. Echa una mirada para el lado. Padre Esther, ¿será mi bendición? ¿Serás tú mi bendición? Y a lo mejor la bendición la tiene ahí y no se da cuenta. ¿Por qué? Porque es ciego. Porque la oscuridad y las tinieblas le enceguecieron. Ahora, un rema importante es compartirle este. Dios diseñó al querubín protector como el sello de la perfección, el modelo, para a través de ese sello de perfección sacar diseños perfectos. Ese sello de la perfección se corrompió, involucionó y se transformó en Satanás. Pero dice la Biblia que Dios nos creó a nosotros
para contemplar su hermosura. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, como nosotros estamos creados para contemplar la hermosura, si nosotros, teniendo ese diseño creacional de Dios, estamos en oscuridad, vamos a buscar la hermosura donde no la hay. Y vamos a encontrar hermoso lo que no es hermoso, atractivo lo que no es atractivo, valorable lo que no es valorable. Entonces, hermanos amados, dice la Biblia, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme al Señor, esa será digna de alabanza. Entonces, si el joven está en tinieblas, está en oscuridad, va a ser ciego. Entonces va a andar buscando la belleza egipcia y va a despreciar la belleza hebrea. Pero la belleza hebrea tiene más fuerza para entregar hijos robustos, sanos, bendecidos. Sí, mire, hermano, ahí me decían, pastor, este año pura guagua usted ha presentado aquí en el templo. Qué manera de tener bebé. ¿A ti también te ha pasado? De hecho, levante su mano en este momento. Hermana, ahora le vamos a soltar trillizo en el nombre de... ¡Ah, hermano! ¡No! Cosas que suceden en los cultos. La hermana se pone nerviosa ya porque ya sabe. Una palabra se suelta, hermano, y de repente, noches de gloria. Así que diga conmigo, Señor. No, pero ese Señor fue así como, Señor, quita de mi vida la oscuridad, las tinieblas, para poder ver. Ahora, qué tremendo es que el que está ciego está en oscuridad. Y el ciego solamente tiene su camino a tientas. Pero si usted le mueve una parte al ciego, tropieza. Inmediatamente tropieza. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero hay cosas que son tan evidentes para el que ve y tan ocultas para el que no ve. Porque de repente tú dices, ¿cómo no se da cuenta la torpeza que está cometiendo? Y para usted es muy claro. Lo que pasa es que Dios ha abierto tus ojos. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Gracias, Señor, porque antes era ciego y ahora veo. Pero si usted no está viendo, es porque a lo mejor la oscuridad, las tinieblas se están encriptando, envolviendo en lo que usted no se está fijando. Ahora mire, por favor, este versículo que le voy a compartir. Job 3, verso 6. Apodérese de aquella noche la oscuridad, no sea contada junto con los días del año, ni aparezca en el cómputo de los meses. Por eso algunos dicen que Job nació, hermanos amados, un 31, creo, de febrero. O 30 de febrero. Porque, ¿verdad? ¿Febrero cuántos días tiene? ¿Cuánto tiene? Me está haciendo confundir. ¿Cuántos días tiene el mes de febrero? 28. Y cada 4 años, 29. Entonces Job dicen que nació un 30. Porque enero tiene 31, ¿verdad? El mes que sigue debería tener 30. El mes que sigue tiene 31. El mes que sigue tiene que tener 30. Entonces los teólogos que estudian este día dicen, Job debió haber nacido un día 30. Y él sentenció su día. ¿Cuál es el rema que Dios me entregó a mí con esto? Es que las tinieblas se apoderan del día de los alumbramientos. La oscuridad se apodera del día de los alumbramientos. Job, apodérese de aquella noche la oscuridad. ¿De cuál noche? Cuando le dieron noticias de que había, hermanos amados, un fruto, de que había un bebé, de que iba a haber un alumbramiento, de que iba a haber una manifestación.
Y cuando la oscuridad, hermanos amados, se apodera de aquella noticia, entonces puede que nunca vivamos en etapas de alumbramiento. Ahora le vengo a decir de parte del Señor, estamos en el año del renuevo y este año tenemos cielos abiertos. Dios está desatando cielos abiertos a nuestra vida, a nuestra casa, a nuestra familia. Y aunque tinieblas cubran la tierra, sobre ti resplandecerá la luz, sobre ti será vista la gloria de Dios. Y esa es una palabra fuerte de parte del Señor. Por lo tanto, hermanos amados, no permitas que la oscuridad maldiga tus días. No permitas que la oscuridad se apodere de ti a tal punto que Job en algún momento dijo: maldigo el día en que nací. Maldigo el día en que le dijeron a mi madre: varón viene. Maldigo el día en que yo llegué, porque si yo no hubiese llegado, no tendría estos problemas. Porque dice la Escritura, nada saben aquellos que fueron. Dice la Biblia que Job dijo: ¿cómo me hubiese gustado haber sido de aquellos que son abortados e inmediatamente se van con él? Eso nos deja también asentar una doctrina, que los abortos espontáneos o abortos que se dan en embarazos, hermano, usted no piense, hermana, que esos, hermanos amados, frutos se han perdido, porque la Escritura dice que están con él. Porque recuerda que hay un espíritu que está con él. ¿Ok? Entonces yo miro en la Escritura, hermanos amados, en este versículo, que hay días que tienen que ser marcados como días de bendición. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hermanos amados, marque el día de su nacimiento como un día de bendición. Diga: Dios bendijo el día de mi nacimiento. ¿Cuándo nació usted? Diga el día en que usted nació, dígalo fuerte y bendígalo. Yo bendigo el día de mi nacimiento. Bendigo el día del nacimiento de mis hijos. Bendigo el día en que me dieron noticias que tenía una hija, que tenía un hijo, que tenía una heredera, que tenía un heredero. Bendigo ese día, Señor. Declaro que mi hijo es bendición en mi vida, que mi hija es bendición en mi vida, que yo soy bendición en la vida de mis padres. Y aunque las tinieblas te hayan dicho que eres un hijo del rechazo, aunque la oscuridad te haya dicho que tu vida no tiene propósito, porque la oscuridad le dijo a Job que su vida no tenía sentido. La oscuridad le dijo a Job que su vida no tenía propósito. La oscuridad le dijo a Job que su vida no tenía un diseño establecido. La oscuridad le quería hacer entender a Job que no había propósito en lo que estaba ocurriendo. Pero el Señor le estaba diciendo: Job, desde el cielo yo veo que tú eres un hombre temeroso de mí, apartado del mal, como ti no hay en la tierra, como tú no hay en la tierra. Entonces vengo a decirte de parte de Dios: no le des importancia a los que las tinieblas dicen de ti. Dale importancia a lo que Dios dice de ti, a lo que Dios ha dicho de ti, a lo que Dios ha dicho de tu casa, a lo que Dios ha dicho de tus hijos. Y dile: yo recibo esa palabra. La oscuridad no van a maldecir los días de alumbramiento. Vengo a decirte de parte del Señor que todavía nos quedan 2 meses por delante. Hoy es el día 1 de noviembre, por el mundo marcado por el Día de los Muertos. Pero en el reino, este es el primer día de muertos que se levantan, de gente que se levanta. Y a donde se celebra la muerte, nosotros celebramos la vida que Cristo nos regaló en la cruz del Calvario. Alguien que diga amén a eso. Den un fuerte aplauso a Jesucristo por esa verdad. Aleluya. Hay una verdad innegable. Los días de los alumbramientos son tremendos. ¿Alguien tuvo alumbramientos? ¿Alguna hermana tuvo alumbramientos complicados? ¿Alguno nació con dificultad? A lo mejor hay alguno aquí entre nosotros que se llama Javes, porque en dolor fue alumbrado, en dolor vino al mundo, en necesidad, en adversidad,
en conflicto, en pleito. A lo mejor alguno que está aquí presente debió haber muerto el día en que nació. A lo mejor alguno de ustedes no estaba dentro de la agenda normal de los padres, pero estás acá porque Dios tiene un plan, porque Dios tiene un propósito, porque Dios tiene un diseño, porque Dios tiene una palabra, porque Dios tiene obras de antemano que construyó para que tú transitaras por ellas. Y no hay despropósito en aquel que te ha llamado con amor eterno. Entonces yo miro, hermanos amados, que las tinieblas quieren maldecir nuestros días. Que las tinieblas quieren maldecir nuestros alumbramientos. A lo mejor hay hermanos que tuvieron llamados y la oscuridad maldijo sus alumbramientos. Y no pudieron desarrollar su ministerio. No creció, no se desarrolló. A lo mejor hay pastores que a lo mejor tienen el llamado, pero como la oscuridad les hizo ver solamente lo negativo, solamente los problemas, que la obra no crece, que hay batalla, que hay dificultad, que los hermanos no son fieles, que no ayudan, no colaboran. Entonces las tinieblas le oscurecieron la visión y empezó a ver lo negativo. Yo le digo a los hermanos aquí en la congregación, vea lo precioso de entre lo vil. Si Dios lo amó a usted siendo como es, ¿cómo usted no va a ser capaz de amar a su hermano como es? A veces, hermano, nos olvidamos que Dios tuvo una gran misericordia sobre nosotros y pareciera ser que la memoria es frágil, que cuando los años se pasan, cuando Dios te va limpiando, cuando Dios te va purificando, cuando Dios te va levantando, pareciera ser que te olvidas de dónde Dios te sacó. No te olvides que si estás en pie es por su misericordia. Si algo tienes, es porque Él tuvo de ti misericordia. Él te sacó de a donde a lo mejor tú estabas, de a donde tú morabas, de a donde tú estabas, y te levantó. Y en este día, hermanos amados, la oscuridad se quisiera apoderar. Porque es importante que entendamos, porque en esta noche le rogamos al Padre que Él enseñe nuestra conciencia y nos enseñe, nos examine, nos instruya, nos corrija. Porque a lo mejor estás pensando tú, yo no tengo nada que hacer. Yo no sirvo para nada. A mí me va mal en los estudios. Me va mal en el trabajo. Me va mal en esto. Me va mal. Fracasé en mi matrimonio. Fracasé en mis proyectos. Fracasé en la empresa. Fracasé en la educación de mis hijos. Pero escúcheme bien. Dios no te va a dejar postrado. Yo creo que viene, hermanos amados, una gran ola de gente descarriada que va a volver a los pies de Cristo. Percibo que va a haber mucha gente en el espíritu, lo he sentido durante meses, que Dios va a ir trayendo gente que estaba descarriada, que estaba apartada, que un día sirvió, pero que Dios va a despertar de alguna manera su corazón, va a despertar de alguna manera su alma, su espíritu, su conciencia, no sé, la mente. Algo va a hacer Dios que le va a hacer un clic y lo va a hacer retornar a la casa de papá. Y usted lo va a ver entrar y va a decir, y tú volviste, y tú volviste, y tú volviste. Tú que no pensabas que ibas a volver, volviste. Es que para Dios no hay nada imposible. ¡Aleluya! Ahora, hermanos amados, fíjese qué interesante es poder ver que las tinieblas construyen, hermano amado, un camino y pavimentan una jornada tan terrible que nos terminan alejando mucho del propósito del diseño de Dios. Yo quisiera pedirle a mi hermano, ¿verdad?, que está en el turno, que pase. La Biblia dice en el libro de Juan, capítulo 12, verso 35. En la versión alfonsina. Ponga atención lo que dice aquí. Jesús le dijo, todavía está la luz entre vosotros, pero no por mucho tiempo. Mientras tenéis esta luz, caminad para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que camina en la oscuridad no sabe a dónde se dirige. Y esto es lo que a mí me impresiona.
que hay tanta iglesia que no enseñan del arrebatamiento. Hay hermanos nuestros que no saben para dónde van. Estaba en Colombia y había un pastor que estaba en un vehículo y yo venía con un pastor también. Y cuando estaba ese pastor al lado, empezamos a hablar porque yo estaba en Colombia cuando estaban ocurriendo las crisis acá en Chile. Y me dice, pastor de Chile, me dijo, ¿cómo está tu nación y todo? Yo le empecé a contar lo que me habían contado, los que miraban las noticias. Y yo le dije a él, pastor, pero tú sabes que estas son señales del tiempo final. Sí, me dice él, porque es importante que esto ocurra. Pero me dice esta palabra, para que el Señor venga donde todo ojo le verá. Entonces ese pastor no entendía lo que era el arrebatamiento. Cuando un pastor, un ministro no entiende lo que es el arrebatamiento, no le enseña a la iglesia que se prepare para irse. Le está enseñando a la iglesia a quedarse. Porque cuando alguien le dice, va a venir el Señor, y no le hablan del arrebatamiento, inmediatamente usted debe entender que lo están dejando en la tribulación, en la gran tribulación. Y nos pueden llamar escapistas, nos pueden llamar que no, lo que nos digan, somos chalados. No importa, bendita locura. Bendita locura. Yo prefiero, hermanos amados, creer en esa bendita locura, que me voy con Él. Y si el Señor, hermano, demorara un poquitito, igual me voy a ir con Él. Pero no me avergüenzo de esta esperanza viva. No me avergüenzo de esta esperanza viva que Dios ha depositado en nuestros corazones. Te pregunto, ¿sabes a dónde vas? ¿Sabes a dónde te diriges? ¿Sabes cuál es la meta de tu peregrinaje? Ay, ¿cuál será la meta del pastor? Tener una iglesia grande, tener una iglesia próspera, tener una iglesia multitudinaria, tener una iglesia que tenga muchos likes y muchos me gusta. O la meta del pastor debería ser que un día el Señor le diga, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Aleluya. Ese que sea, hermano. Yo le digo a mi esposa, amor, el Señor viene. Y mi esposa me dice, sí, el Señor viene. Yo le digo que Dios nos ayuda a dar la talla. Eso es lo que le digo yo a mi esposa. Hablamos, ¿verdad, mi amor? Que Dios nos ayuda a dar la talla, a esforzarnos, a orar, a buscar de Dios, a pedir al Señor que Él nos ayude. ¿Por qué? Porque el pastor va a tener que presentar a la novia. Imagínense que el pastor se enamorara tanto del mundo, del templo. Me encontré un versículo, hermanos amados, que no lo puse acá. Ay, hermano, pero fue tan violento que yo dije, wow. Creo que lo copié para desarrollarlo en otra temática, pero era muy fuerte, ¿verdad? Para desarrollarlo acá. Se lo voy a contar porque usted me cae bien. Porque decía, hay profetas que a aquel que alimentan su necesidad les declara paz, pero a aquel que no les da nada los maldicen. Y así andan muchos ministros que andan buscando iglesias que satisfagan sus necesidades, y a ellos le dicen, así te dice el Señor, Dios te va a ayudar. Pero a los que no les dan, no les bendicen, los maldicen. No saben honrar. Hijos del diablo. No reciben al profeta, no reciben al hombre de Dios. Y hermano, y eso se ve hoy por hoy. ¿Sabe por qué? Porque se enamoraron, hermano amado, de algo terrenal. Y tomaron el rebaño de Cristo como mercadería. No lo tomaron como la congregación de los santos. Cuando un pastor, cuando una oveja, cuando un ministro, cuando un predicador le exhorta a un pueblo santo, tiene que tener mucho respeto del Señor, porque le está hablando a las ovejas que son del Señor. Le está hablando al pueblo que es del Señor. No, las ovejas no son del pastor X, del pastor X. Las ovejas son del Señor. Y los pastores son administradores de los rebaños que el Señor los puso, pero las ovejas son del Señor. Entonces yo miro, hermanos amados, que tenemos que tener claridad donde vamos. La oscuridad no puede hacer desviarnos del camino. Ay, hermanos amados,
Cuando alguien está en oscuridad, su oración solamente tiene peticiones materiales. Ayúdame en mi trabajo, ayúdame en mi casa, bendice a mis hijos, provéeme para la comida, dame vestido, ayúdame con la... Tiene puras peticiones, hermanos, que atañen a sus necesidades. Porque no sabe a dónde va. En su oración ponga esta petición: Señor, ven. Señor, ven. Señor, ayúdame a amar tu venida. Porque esa es una revelación. Amar la venida del Señor es una revelación. Porque muchos saben que el Señor viene, pero no aman su venida. Una cosa es saber. Una cosa es tener el conocimiento. Y otra cosa es amar su venida. La Biblia dice que bienaventurado es el hombre que oye la palabra con humildad y con quebranto y teme al oírla. Entonces una cosa es que yo sé, pero otra cosa es amarla. Y cuando usted le diga, me voy con Él, que usted tenga la convicción que se va con Él. La ausencia de dirección en este tiempo es terrible. La gente no sabe a dónde se dirige. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al final son caminos de muerte. La oscuridad se ha introducido tan fuerte que en el último tiempo pareciera ser que va a haber una batalla de luz con luz. Porque ya pareciera ser que usted no se da cuenta quién es de quién no es. Por eso es que la enseñanza tiene que ser muy importante, la doctrina tiene que ser muy importante. En el último tiempo va a haber comezón de oír, la gente se amontonará conforme a sus concupiscencias, buscando querer oír. Es una doctrina griega que nada se interesaba sino en oír alguna cosa nueva. Y por ahí la gente hoy día anda en esa tendencia. ¿Qué nuevo hay? Cuidado cuando la oveja empieza a tener esa tendencia griega. Vamos a ver qué nuevo va a tener el pastor para decirme. A lo mejor el pastor te va a repetir la misma enseñanza un mes. Y te la va a repetir, ¿sabes por qué? Porque el Señor quiere que la aprendas. De cierto te digo, de cierto te digo. A ver, si el Señor nos habla un año de arrepentimiento, que nos hable de arrepentimiento. Yo no quiero que las tinieblas, hermanos amados, se apoderen de mí. Yo quiero que el Señor nos guarde y nos ayude. Ni de peste que ande en la oscuridad, ni de plaga que en pleno día destruya. Hoy, días, nuestra nación ha estado llena de plagas. En medio del día está destruyendo plagas. Plagas de langostas que devoran todo a su paso. Queman, saquean, matan, roban, destruyen, incendian. Plagas. Pero el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Una y hoy estamos acá bajo la sombra del Omnipotente. Del Elión has venido a refugiarte bajo sus alas. Y aunque parece un acto de locura donde hay gente en este momento que está maquinando matar niños, en este momento hay gente que está maquinando destruir, dañar, matar, robar, nosotros estamos en este lugar confiados porque estamos bajo la sombra del Elión, del Omnipotente. Escucha, iglesia, ninguna plaga tocará tu morada. Ninguna peste que en oscuridad deambule va a tocar tu vida. Ninguna pestilencia, ninguna mortandad, ningún sentido de destrucción va a tocar tu casa. Ninguna plaga va a destruir en el día lo que Dios te ha dado. Tú ves una experiencia así. Yo sé que hay hermanos que en algún momento han pasado dificultades. Pero yo tenía, hermanos amados, 18 años, estaba haciendo la práctica contable.
en un bulevar donde habían 7 locales. Y un día vinieron unos delincuentes. Yo todos los días cuando llegaba a ese lugar decía: bendice este lugar, Señor. Bendice este negocio, Señor. Me pagaban en ese tiempo 20,000 pesos el mes. Qué locura. Y me sobraba. Qué locura. Y yo le decía todos los días: Señor, bendice este lugar que me da trabajo, este lugar que me permite hacer la práctica. Señor, líbralo de robo, líbralo de mal, guárdalo, Señor, cuídalo. Oro, Señor, por mis jefes que están aquí, Señor. Y en un día vinieron como 3 camionetas y asaltaron todo el bulevar, menos el lugar donde yo trabajaba. Y cuando el jefe dice: yo no sé qué pasó, asaltaron a todos, yo le dije: es que yo oro por este lugar para que Dios nos bendiga, nos guarde, nos cuide. Y ahí me la tiré de evangelista, pero al sumo. Porque era la oportunidad para sembrarle la esperanza de que Dios cuidaba, Dios guardaba. Hermanos, yo tuve el testimonio de volcarme en un auto a 100 kilómetros por hora. Me di vueltas en el auto, se molió, cayó un canal y salí caminando. Dios me guardó. Yo con mi hermano en una carretera chocamos en un bus donde murió mucha gente y nosotros salimos caminando. Dios nos guardó. Yo estaba, ¿verdad?, pensando que hay muchos momentos donde tú no sabes que Dios te guarda y Dios te guarda. Aún en una cosa tan natural, cuando hay algo que tú vas a hacer y de repente por ese motivo no puedes hacerlo. De repente ibas a tomar una locomoción, no la tomaste. Yo un día estaba, hermanos amados, pequeño, 17 años. Iba a ir a estudiar. Todo el año me paraba en la misma esquina para tomar la locomoción. Un día en la mañana me levanté y llegué a esa esquina a esperar la locomoción. 8 de la mañana. En ese momento, cuando estaba ahí en la mañana, sentí algo. Y dije: de pronto la micro se me puede pasar. Voy a esperarla acá al frente. Y crucé. Nunca había hecho eso. Y al ponerme acá, a los 5 minutos, un camión choca el poste donde yo me ponía siempre. Dios me movió. Me movió para estar en ese lugar. Y te voy a decir algo: Dios te va a guardar aún cuando tú no lo sepas. Te voy a contar un testimonio. Un día, tu pastor, para los de acá a casa hablo, tenía, creo, de 10 años o 7 años, creo, 7, 8 años, como la edad de la Rebequita. Y una vecina me llevaba al colegio en la locomoción. Iba a la micro, paraba la locomoción y ella me dejaba y yo tenía que caminar al colegio. Y un día, 8, 9 años, yo me estaba despidiendo de esa vecina y le decía así: chao, chao, chao. Y cuando estaba despidiendo, tropecé y me caí en una cámara de agua, de canales, de estos tubos gruesos. Y me afirmé en una reja. Si yo me suelto de esa reja, me voy por el desagüe y me muero. Y me quedé afirmado así, resistiendo la presión del agua, la corriente. Lo único que yo vi es que había un par de personas que me estaban ayudando a sacar. Y me sacaron empapado de ese lugar, chiquitito. Llamaron a mi mamá, le dijeron la situación. Mi mamá se desesperó y, ¿verdad?, me llevaron a la casa, me cuidaron, todo lo demás. Y Dios me libró. Pasando los años me casé con mi esposa, la más linda de la tierra de los alrededores. Y un día, conversando con mi suegro, él no sabía lo que yo le estaba contando. Me dice: hace años, cuando yo era joven, me acuerdo que en el paradero 23 hubo un niño pequeño que se cayó en una cámara y estaba agarrado. Y nosotros con otros jóvenes lo tomamos y lo sacamos. Mi suegro ayudó a sacarme de un hoyo. Él me rescató siendo niño y yo lo rescaté siendo grande. Porque él no conocía al Señor.
Y Dios me permitió llevar los pies de Cristo. ¿Usted cree que estas son casualidades? ¿O son planes divinos? El pastor John, cuando nació desnutrido. Aunque usted no lo crea. Se pensó, se dijo. Y cuando era bebé, no podía comer. Todo lo que comía vomitaba. El doctor le dijo que si seguía así, iba a morir. Mis padres lo llevaron al templo, lo dejaron en el altar. Le dijeron: si tú lo tienes para un propósito, que viva hoy. Si no, llévatelo. En ese culto, el Señor le respondió. Cuando llegó a la casa, empezó a comer, a comer, a comer. Y no paró. Dios lo preservó. Dios no va a permitir que ninguna sentencia, que ninguna plaga, que ningún dictamen de las tinieblas te alcance, aún en tu etapa de niñez, en tu etapa del vientre. Escúcheme bien, hay gente que intentó, a algunos que están acá, abortar. En el vientre los querían abortar. Siento de parte del Señor decirte esto: en el vientre los querían abortar y lo intentaron. Pero contra todo pronóstico Dios te abrió camino y hoy estás presente porque Dios tenía un plan y Dios tenía un diseño y Dios tenía un propósito para ti, y estás aquí por la voluntad soberana del Dios Altísimo, que Él prometió que ninguna peste que en la oscuridad transite va a tocar tu vida. Él nos ha guardado. Y así que yo le contara tantos más testimonios de que uno dijera: Dios nos libró. Porque fíjese que tenemos ahí una de antología donde sí el Señor nos guardó. Porque Dios es bueno y sus misericordias son para siempre. Termino con este versículo. Lucas 11, verso 35. Que dice ahí: vigila. Diga conmigo: vigila. Dígalo fuerte: vigila. Para que la luz que hay en ti no resulte oscuridad. Es decir, observa lo que está en tu vida. Lo que tú piensas que es luz, obsérvalo. Lo que tú piensas que está bien, obsérvalo. Lo que tú piensas que está correcto, obsérvalo. Dale una vuelta, dale un ángulo, ponle un zoom, examínalo, pon una pausa, medita en aquello. No sea que la luz que está en ti resulte en oscuridad y tú piensas que estaba bien y estaba mal. En esta noche de vigilia, examinemos la luz que está en nosotros. No sea que hayan tinieblas, que hayan oscuridad. Amén. Así que en esta noche vamos a orar por esta palabra, para que el Señor ministre, examine, purifique, corrija nuestra conciencia y en oscuridad nos muestre el camino, porque el Señor en la oscuridad conoce todas las cosas que están en oculto. Ante los ojos del Señor están plenamente descubiertas.